Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, desde el Monte Santo, desde este lugar hermoso donde el Señor nos revela su voluntad. Les enviamos un cordial saludo, un fuerte abrazo, deseando que la paz de Dios esté reinando en sus vidas, en sus corazones, y que día tras día vaya creciendo su fe, su amor en el Señor, esperando que cada vez que Dios me da la oportunidad de compartirles un mensaje, su hermosa palabra, usted sea edificado, usted sea fortalecido, usted sea ministrado para que el Señor pues traiga a su vida las bendiciones que Él ha prometido a aquellos que le obedecen, a aquellos que le aman. Así que desde este hermoso lugar pues les enviamos un cordial saludo y deseando también a aquellos que están pasando por momentos difíciles que se aferren al Señor, que se aferren al Señor, porque Él es la única confianza. Por eso la palabra dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y eso es el propósito de la enseñanza que Dios nos trae nos trae ministrando cada vez su palabra para que seamos mejores. Así que el Espíritu Santo de Dios me dio este mensaje para compartirles. Se titula La salvación, cuidando mi salvación. Cuidando mi salvación. Es importantísimo que entendamos esto que dice el Señor, y vamos a entrar en el mensaje. Es el Filipenses capítulo 2, versículo 12. En ese versículo vamos a empezar a iniciar hablando de esto. No sé si usted alguna vez ha escuchado lo que mucha gente dice, o las doctrinas diversas que existen, y que la salvación no se pierde. Vamos a ver a la luz de la Biblia si esto es cierto, si la salvación no se pierde. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Abra su Biblia y detenidamente usted observe lo que dice el versículo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. ¿Se da cuenta? Dice ocupaos. ¿Qué significa ocuparse? Estar atentos, estar alertas, o sea, cuidar algo. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Importantísimo. Si usted una vez escuchó, si usted ha escuchado del hombre, de doctrina de hombre que dice que la salvación no se pierde, ¿sabe cuál es el problema? El problema de la mayoría de los creyentes, o de los que se dicen creyentes. El problema no es que no crean en Dios. Toda la gente, inclusive hasta los que no son, asisten a una iglesia evangélica, son creyentes, creen, ¿sí? Inclusive el apóstol Santiago escribe y dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También Satanás cree, los demonios creen y tiemblan, ellos son más reverentes que tú. Entonces, démonos cuenta que el problema de la humanidad no es que no cree en Dios, todos creen en Dios. El problema de la mayoría de las personas es que no le creen a Dios. Está escrito en su palabra, pero como no le conviene a mi lógica, como no le conviene a mi razonamiento, como no le conviene a mi vida, no le conviene a mi congregación que yo les diga que la salvación se pierde porque se van a ir, entonces yo prefiero decir que no se pierde, ¿verdad? Aunque el Espíritu Santo esté diciendo a través de su palabra que se pierde. Aquí dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Yo le pregunto a usted, ¿tiene sentido ocuparse de algo que no se pierde? Hasta un niño me puede responder, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué cuida usted su salvación? No vaya a la iglesia, no ore, no ayune, no lea la palabra. No se pierde, ¿sí? ¿Sabe cuántos millones de almas hay en el infierno ahorita que estuvieron en una iglesia creyendo que la salvación no se pierde? Millones. Por gente que fue enredada en artimañas del error, como dice la Escritura en Efesios. Así que, entonces, es lo que le decía, no tiene sentido guardar la salvación si no se pierde. Entonces el Espíritu Santo inspiró esto y dijo, a través del apóstol Pablo dijo, ocúpense su salvación con temor y temblor, ocúpense de ella, tengan cuidado porque la pueden perder, en otras palabras. Pero no, la doctrina del hombre dice, no se pierde, no se pierde, y se enfocan en la prosperidad, se enfocan en otras cosas, y todas las buenas intenciones que tienen la enfocan, pero no están obedeciendo. Por eso le decía, el problema de la humanidad no es que no le crean a Dios, no crean en Dios. El problema es que no le creen a Dios. Está en su palabra, pero no la creen, la tergiversan la palabra. Ahora,
¿Para qué te ocupas de algo que no se pierde? ¿Para qué te ocupas de algo que no se va a perder? Hagas lo que hagas, no se pierde. Eso es lo que dice la gente, ¿sí? Entonces, ¿qué es la salvación? Quiere decir que la sentencia que había sobre mi alma a causa del pecado que yo practicaba ya fue quitada, ¿sí? Mi pecado llevaba una maldición, el pecado que nosotros hicimos. La Biblia dice en Romanos 3:23, ¿sí? En ese pasaje nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios, ¿sí? Y seas inconverso o seas creyente, eso es lo que pasa. Mucha gente piensa que porque ya aceptó la salvación de Cristo, ya peque y haga lo que sea, no tiene problema, ¿sí? El problema es que no hemos entendido lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Cuando una persona no conoce de Dios, lo está haciendo por ignorancia. Y entonces la gracia de Dios lo alcanza cuando Él pide perdón. Número 2, cuando una persona ya está en el camino del Señor y peca, él no puede acercarse al Padre él solo, él tiene que ir con su abogado, que para eso es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan dijo, en 1 de Juan 2:1 dijo, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Le está hablando a la iglesia, al creyente. Pero mucha gente no solito va, Padre, yo te vengo a pedir perdón. Bueno, ¿y tu abogado qué? ¿Lo ignoras? Tú eres mejor que él. Entonces mucha gente no entiende este principio. Y ese es el error de muchas. De verdad, amados hermanos, el Señor me llamó y me dijo, vas a restaurar lo que se ha perdido. Vas a restaurar cuál es la santidad, el temor reverente, todo eso. Y mucha gente no sabe esto por siglos se ha perdido esto, por siglos han venido arrastrando esta doctrina que no es correcta, que no es divina, no es de Dios. Y ahora, entonces nuestro pecado, cuando nosotros no conocíamos de Jesús, nos separó de Dios, como dice Isaías, ¿no? Que levantó un muro entre nosotros y Dios. Y además de eso, las consecuencias que contrae. Dice la Escritura en Romanos 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál era nuestro destino? La muerte. O sea, muerte espiritual, pero aparte la segunda muerte. Entonces, no solamente eso, la palabra de Dios nos explica detalladamente cómo es, qué pasó, cómo sucedió entonces la salvación. Si yo estaba perdido, si yo estaba sentenciado a morir, Jesús tuvo que tomar mi lugar. En 1 de Pedro 3, versículo 18, yo quiero que abra su Biblia ahí y usted vea lo que sucedió. Tomó nuestro lugar, Jesús tomó nuestro lugar. Esto se hizo posible así. Usted sabe que la promesa de Dios fue dada, que él tendría que venir a la tierra para dar su vida por nosotros, derramar su sangre. Él vino a la tierra a tomar el lugar de nosotros. ¿Sabe para qué? Para morir por nosotros, porque no había otra forma de salvarnos. ¿Qué dice 1 de Pedro 3:18? Yo le pido que abra su Biblia y ponga mucha atención. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. El justo por los injustos. Él vino a tomar mi lugar, su lugar, el lugar del ser humano, de toda la humanidad. Él vino a tomarlo. Cuando usted analiza, esta enseñanza es muy hermosa, porque a la vez de que te va a dar a ti una enseñanza maravillosa, que tú vas a entender que por qué la salvación se tiene que cuidar, también te tiene que enseñar a ti a darle gracias a Jesús por lo que Él hizo. Imagínense nosotros lo que hicimos, todo lo que hicimos, y Jesús, santo, puro, sin mancha, Él vino a ofrecerse voluntariamente, tomando nuestro lugar. Mi destino era morir en un madero. Mi destino era el infierno. Jesús tomó nuestro lugar. Por eso dice ahí, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ¿sí? Y esto, y mire lo que dice Gálatas 3, versículo 13. Abra su Biblia. Mire lo que sucedió, lo que Él hizo. Por nosotros, no por Él. Él no hizo nada que mereciera algún castigo. No, nosotros lo hicimos. Él vino, por eso se llama salvación. Él vino a salvarnos de un destino cruel que nos esperaba. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes éramos los malditos? Nosotros los malditos, los que habíamos cometido el pecado. Él no, Él es santo, santo, santo. Y Él tomó nuestro lugar, o sea que tuvo que morir en un madero. ¿Sabe para qué? Para tomar nuestra maldición.
Cuando Él tomó la cruz, yo no sé si usted lo haya analizado, cuando Él tomó la cruz y la puso sobre sus hombros, en esa cruz iba mi iniquidad, mi rebelión, mi pecado y la de toda la humanidad. Pero no solamente iban esas tres cosas, sobre esa cruz llevaba la maldición de esas tres cosas, las consecuencias pues, ¿sí? Por eso se le llama maldad. El pecado produce maldad, maldición. Y esa maldad iba ahí, que era muerte, sufrimiento, dolor, enfermedad, ¿sí? Tristeza, luto, todo lo llevaba. El peso era tan grande que Él caía. Y cuando caía, como sus pies iban desnudos, sus rodillas se reventaran la carne de la rodilla y empezó a salir la sangre. Y el látigo del romano le arrancaba la carne desde la espalda, desde acá arriba, que le caía, se la rajaba en gajos hasta la cintura y le colgaba la carne. Y la sangre explotaba de sus venas. Y la corona de espinas aquí, metiéndose cada vez más, la sangre escurría a borbotones de su cuerpo. Eso por nosotros, pero no lo vemos. Vivimos. ¿Usted cree que por eso la gente de verdad me da pena escuchar personas o cristianos que dicen, no, la salvación es por gracia? ¿Y sabe qué creen los ignorantes? Perdonen la expresión, que es gratis. Gracia no significa gratis. Gracia significa pasar por alto una ofensa, porque aquel lo hizo por ignorancia. Por eso Jesús dijo, ahí lo manifestó en la cruz cuando Él dijo, estaba agonizando y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que eso es gratis? Eso se llama gracia, no gratis. ¿Sí? Borre de su mente, de su memoria, de su consciente, de su subconsciente esa palabra gratis. No existe. Gracia sí. Lo hizo por amor, por un amor incondicional. Por eso Jesús vino como el buen pastor. Como el buen pastor. Dice la Escritura en Juan 10, versículo 11. Quiero que lo abra su Biblia. Él vino como el buen pastor. ¿Y qué significa eso? Él vino a buscar unas ovejas que estaban perdidas, descarriadas, dispersas, desamparadas, que no tenían pastor. Él vino a buscarlas. ¿Cómo dice la Escritura en Juan 10, 11? Por favor, abra su Biblia ahí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Jesús es el buen pastor porque dio su vida. No porque vino a pedir, vino a dar. Pastorear significa dar. Él vino a dar su vida por las ovejas. ¿Sabía usted que a Él nadie le quitó la vida? Él la entregó voluntariamente. Él se dejó morir. ¿Sí me estoy explicando? Es que mataron a Jesús. Sí lo mataron, pero Él se dejó morir. Por eso dice el versículo 18 del mismo Juan 10. Juan 10, 18, mire lo que dice. Jesús lo dijo, para que usted y yo tengamos este entendimiento que es importante. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 10, 18? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poderla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Qué hermoso nuestro Dios. Jesucristo dice, yo puedo darla o quitarla. Yo me puedo dejar morir o no. Pero ¿se acuerda cuando fue al Monte de los Olivos a orar con sus discípulos? Las tres oraciones que hizo son iguales. Él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. O sea, estaba diciendo, Señor, mi carne no quiere ir a la cruz. Mi alma, mi espíritu sí está dispuesto, pero mi carne no. Y por eso vengo a pedirte que si es tu voluntad, pues yo voy a ir. Jesús podía haber dicho, yo no muero por esta humanidad, no muero, y punto. Pero sin embargo lo dio, lo entregó por nosotros. Mire qué grande. ¿Usted cree que eso es gratis? ¿Usted cree que eso es gratis? Eso se llama gracia. Por eso Jesús mismo es el amor del Padre hecho carne. Cuando usted lee la Biblia o si ha leído la Biblia, dice, con amor eterno los he amado, con cuerdas humanas los atraje hacia mí. Eso significa que el amor del Padre se hizo carne, se hizo evidencia. No son palabras como la de nosotros que solamente decimos te amo y por detrás estamos apuñalando a las personas. No es una palabra hipócrita como la nuestra, no, ese es amor verdadero. Por eso cuando vemos a Jesús, Él es el amor del Padre expresado, hecho carne. Por eso dice la Escritura en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor del Padre. Por eso la expresión que le decía hace un momento cuando dijo, Padre, perdónalos, esa es la expresión del amor.
Me están apuñalando, me están atravesando, me están golpeando, me arrancaron mi carne, me pusieron la corona de espinas, me pusieron a cargar una cruz, me clavaron mis manos y mis pies y aquí estoy agonizando por ellos. Perdónalos. Ese es el amor. Y nosotros no lo entendemos. ¿Usted cree que es gratis eso? Por eso el mensaje de hoy se llama salvación, cuidando mi salvación. Cuida tu salvación, cuídala. Que le costó la vida a mi Señor Jesucristo. No fue gratis como esos ignorantes te dicen. No fue gratis, le costó la vida a mi Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan el Bautista, cuando lo vio allá en Juan 1:29, cuando vio venir a Jesús, mira la expresión que él hizo. La expresión que él, de sus labios salieron de Juan, dijo en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se hizo carne, ¿sabía usted? Jesucristo es Dios mismo. Eso es lo que nosotros separamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son una misma persona. Dios mismo se hizo carne. Si usted ha leído el libro de Adán y Eva, usted vea la historia, la promesa que le hizo Dios a Adán. Le dijo: yo voy a ir a la tierra a dar mi vida, a derramar mi sangre para que vuelvas al paraíso, tú y tu descendencia justa. Qué hermoso es Dios, su promesa es fiel. Y cuando Él prometió que vendría, cuando se llama admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios tenía que venir a la tierra. Pero la gente no lo entendió, la mente humana no tiene la capacidad para discernir eso que Dios dijo. Por eso cuando Él nació, cuando se hizo carne, Dios mismo se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo expresa la Escritura, dice la palabra de Dios que Él, dice, y aquella luz verdadera, o más bien dice, y aquel verbo se hizo carne. Dijo el apóstol Juan, escribe y dice: aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso, Dios se hizo carne. Y en 1 de Timoteo 3:16 dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, vivificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en todo eso. Ese es un misterio. Pero la gente no lo entiende. Por eso Jesús, cuando lo iban a tomar preso en aquel lugar, dice la Escritura que preguntaron, venimos a buscar a Jesús Nazareno, y Él dijo: yo soy. ¿Y qué pasó? Cayeron los soldados. ¿Por qué? Porque la palabra yo soy significa el gran yo soy, el todopoderoso. Pero mucha gente no lo entiende, separan al Padre y al Hijo. Pero está bien. Entonces, mire todo lo que consiguió con su muerte, con su sacrificio. Grandes cosas que usted y yo jamás podríamos. Por eso uno de los salmos escribe y dice: la salvación del hombre jamás el rescate de su alma jamás la podrán pagar, jamás. Jamás se puede pagar. Mi deuda con Jesús es eterna, no puedo pagarla jamás. ¿Con qué podría yo pagar lo que hizo Jesús? No tengo manera de hacerlo. Lo que Él logró con su sacrificio en la cruz es maravilloso. Muchísimas cosas nos enseñó. Él nos enseñó cómo se vence a la carne, cómo se vence al pecado, cómo se vence al mundo, cómo se vence al diablo y a sus demonios, cómo se vence a la misma muerte. Porque después que el Espíritu Santo lo resucitó al tercer día, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para libertarnos a nosotros que estábamos toda nuestra vida sujetos a servidumbre por el miedo a la muerte, y sacó a luz la vida y la resurrección. ¿Se da cuenta? Todo lo que hizo, lo que logró Jesús. Pero muchas veces caminamos, mucha gente está en una iglesia y no sabe esto, y está en la Sagrada Escritura. ¿Sabe por qué? Porque solamente está doctrinada, solamente van a escuchar lo que le dice su bendito pastor, pero no van a la Escritura, no le dicen, no escuchan la voz del Espíritu Santo, no saben lo que Dios está diciendo. Por eso mucha gente, aunque esté en una iglesia, se va a ir al infierno. ¿Sabía usted que hasta profetas, a aquellos que se dicen profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, van a ir al infierno? Pues no ha leído lo que dice Mateo 7:21, que en aquel día le van a decir: Señor, también nosotros en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y Jesús le va a decir: no los conozco. Quizás tu mente está muy limitada y no entiendes esto. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, si la salvación no se pierde, ¿qué hacen esos profetas y apóstoles ahí pidiendo misericordia a Dios y ya no la tuvieron? ¿Se da cuenta? Qué triste realidad cuando nos damos cuenta que la gente está engañada. Por eso, con su sacrificio, Jesús, ¿sabe qué hizo? Nosotros vivíamos en tinieblas,
pero Él nos sacó a su luz admirable. Dice la Escritura en 1 de Pedro 2:9. Mire cómo nos habla la Escritura. Y se aplica a nosotros, porque es por lo que Jesús hizo en la cruz. 1 de Pedro 2, versículo 9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. ¿Sí? ¿Cuántas cosas están ahí encerradas en ese versículo? ¿Cuántas maravillas hizo Jesús? Estábamos en tinieblas y Él nos sacó a su luz. A su luz. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, pero el que lo sigue, el que no lo sigue, sigue en tinieblas todavía. Siguen a un hombre, siguen una doctrina, siguen una congregación, pero no siguen a Jesús. Seguir las pisadas del Maestro cuesta mucho. Y es lo que mucha gente no ha entendido. Y por esa razón están en tinieblas todavía. Y también nos sacó del poder del diablo al reino de Dios. Nos trasladó. Y de esa es la manera. Por eso cuando el apóstol Pablo fue llamado, el Señor le dio un mensaje y le dijo lo que tenía que hacer. Allá en Hechos capítulo 26, versículo 18, el apóstol Pablo explica lo que el Señor le dijo, lo que el Señor le encomendó. Porque Él fue enviado a eso, pero Jesús vino a hacer eso. Vino a trasladarnos del poder de Satanás al reino de Dios. ¿Qué dice Hechos 26, 18? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Amén. Para que reciba por la fe que es en mí, perdón de pecados, herencia entre los santificados. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso es esto. ¿Sí? Del poder de Satanás al rey. ¿Dónde estábamos nosotros? Nosotros estábamos cautivos a merced del diablo antes de aceptar a Jesús. Pero si realmente mucha gente no lo aceptó. ¿Sabe cómo nos ata Satanás? Quiero darle solamente una pequeña idea para que usted se dé cuenta de cómo nos tiene atados Satanás. Satanás no tiene muchas formas de atarnos. Nos ata a través del pecado. Cuando practicamos X pecado, sea lo que sea, es una atadura. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una costumbre, a través de la costumbre también nos ata. A través de la religión nos ata. A través de nuestro temperamento también nos ata. ¿Sabe por qué? Porque nosotros con los temperamentos que tenemos guardamos rencor, resentimiento. Esas son ataduras. No me digas que tú no has odiado a alguien, que tú no has rechazado a alguien, que tú no has menospreciado a alguien, que tú no has maldecido a alguien, que tú no le guardas rencor a nadie. No digas eso. Esa es la manera como Satanás ata a las personas y se las lleva al infierno. Cuando una persona tiene rencor, resentimiento en su corazón y no perdona, ¿sabe qué está? Está atado. Y la gracia de Dios no puede estar sobre él. No puede porque la cadena del diablo lo tiene. No sé si me estoy explicando. Por eso cuando leemos en la Sagrada Escritura dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ah, caray. ¿Pero que no se pierde la salvación? ¿Que no mi pastor me enseña que no se pierde la salvación? Pues sigue a tu pastor, en el mismo lugar estarás con él. Porque dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y por qué fuimos salvos? Por gracia. Entonces, ¿cómo la dejo de alcanzar? Cuando brota una raíz de amargura, resentimiento, enojo, ira, contienda, disensión, todo eso que tiene que ver con pleito, con guardarle rencor al prójimo, con atar al prójimo, con tenerle aquí, con jamás perdonar, con no saber perdonar, por no pedir perdón. Así el diablo tiene cautiva a la humanidad. Así, por eso nacen las guerras, por eso nacen los divorcios, por eso las separaciones, porque tienen rencor en el corazón. El diablo así tiene a la humanidad. ¿Sí? Mucha gente no entiende esto. Va a una iglesia y ahí lleva su partida de demonios a la iglesia. Los va a entrenar. ¿Sí? Entonces, por esa razón mucha gente se va al infierno. Satanás es astuto, ha trabajado así. Por miles de años ha trabajado así. Y la humanidad no se da cuenta. Por eso Dios llama a la santidad. Para que tu corazón esté libre de eso. Ahora, diariamente somos tentados a pecar. Claro que cada momento somos tentados a pecar. Nos ofenden y queremos regresarle con la misma. Pero tenemos que aprender a amar. Pero eso es el cuidado de la salvación. ¡Cuidado! ¿Sí? ¿Usted cree que mire, si usted va manejando en la carretera y de pronto ve un letrero que dice peligro, curva peligrosa, un ejemplo, o hay
se derrumbó un cerro, la carretera, hay un hoyo. ¿Por qué le ponen esa advertencia? Para que usted no caiga en el hoyo. Y cuando la Biblia dice ocúpense, está diciendo, ocúpense, por favor, no la descuiden. El que no se ocupa, lo descuida. ¿Sí me estoy explicando? Espero en Dios que si usted tiene arraigada alguna religiosidad en su vida, usted esté dispuesto a decir, yo voy a cambiar porque Dios lo dice. ¿Usted cree que yo no tengo temor de hablarle mentira? Yo amo a Dios y Él me conoce a mí, Él me envió a decirle esto. Y si yo le digo esto es porque Dios así lo dice. Un día, una persona habló conmigo, un pastor. Él me dijo, oye, tú predicas que la salvación se pierde, yo digo que no. Le dije, no tiene caso que tú y yo peleemos por eso. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Y él dice, no, yo por años sé que la salvación no se pierde. Y me dijo, oye, fíjate lo que va a suceder. ¿Qué tal si un día tú mueres? Me dijo. Porque todos vamos a morir. Y resulta que llegas al cielo y te va a decir Dios, ¿para qué cuidaste tu salvación si no se pierde? Dice que chasco. Le digo, ¿pero qué pasa? No pasa nada. Pero sin embargo yo te digo algo, le dije. ¿Qué sucederá si usted muere? Y usted llega, cree confiado que va a entrar a la gloria de Dios y de repente Dios le dice, no te conozco, porque tú sabías que en mi palabra he dicho que si la salvación se pierde y tú no la cuidaste. Y me dice, ya me pusiste a pensar, qué triste realidad. ¿Qué pierdes con cuidar tu salvación? Nada. Pero ¿qué pierdes con descuidar tu salvación? Todo. Y eso a la gente, a muchos no le conviene. Jesús, el que dice la Escritura en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo maravilloso, que Jesús se hizo pecado, se hizo maldito, ya lo vimos, por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios. Pero no es justicia solamente por decir, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Esas son palabras, no son hechos. Por eso mucha gente, en muchas iglesias, muchos predicadores no hablan del apóstol Santiago, de la Escritura, donde dice la fe sin obras es muerta. No le conviene, no le conviene. La gente busca conveniencia. De seguro que también usted está escuchando este mensaje y dice, no, yo creo que no, la salvación no se pierde. ¿Sabe por qué? Porque le gusta seguir hablando lo mismo, pensando las mismas porquerías de siempre, haciendo las mismas porquerías de siempre, siendo la misma persona, solamente que con una bandera diferente. Antes decía Catedral de la Purísima no sé qué, y ahorita es el Purísimo, ¿sí? Así nada más, cambió de bandera, cambió de congregación, pero su corazón no ha sido transformado, porque el único que transforma el corazón del ser humano se llama Espíritu Santo. Y es a través de su bendita y hermosa palabra que nos indica cómo seguir. Por eso Jesús, cuando habla de Hebreos 4:15, cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Jesús conoce toda tentación, porque el diablo lo tentó muchas veces. Dice, pero nunca pecó. Y nosotros no podemos jactarnos de eso, porque hemos pecado. Usted no me ve a mí como una persona santa que nunca se equivoca. Claro que me equivoco. Claro que me he resbalado en el camino. Claro que sí. Pero tengo un abogado que él acude conmigo al Padre y vamos y le digo, Señor, perdóname, porque la he regado, he fallado. ¿Sí? No sigo adelante. No, total, la salvación no se pierde. Haga lo que haga, Dios me perdona. Eso es una mentira. ¿No has leído la Biblia que dice que Dios al que ama disciplina? Si tú no has sufrido disciplina en tu vida, tú no eres hijo de Dios, eres un bastardo. Perdóname que te diga la verdad. Porque Dios al que ama, disciplina. La evidencia de alguien que Dios ama es porque es disciplinado cuando Él se equivoca. ¿Cuántas veces te has equivocado y Dios no te ha hecho nada? Tú dices, no, porque Dios te trata como los demás. Llegará el día del juicio, entonces será. Pero a nosotros los hijos es antes. Se nos disciplina para que corrijamos nuestro camino. Por eso dice 2 Corintios, si alguno ama a Dios es conocido por Él, porque Dios al que ama disciplina, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice la Escritura que en el momento que Él llevó, dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, o 1 más que nada, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, ¿sí? Jesús tomó nuestro lugar.
Pero no solamente eso, sino que nuestro espíritu estaba muerto, totalmente, en el momento que lo aceptamos. O sea, sucedió esto. Jesús tomó nuestro lugar y Él vino para darnos vida. Nosotros merecíamos la muerte. Ya lo leímos en Romanos 3:23, 6:23, que dice la paga del... Por esa razón nosotros estábamos destinados a estar muertos. Ahora es que decía una persona, apestábamos, porque estaba muerto nuestro espíritu, no tenía relación con Dios, no estaba vivo. Y eso fue lo que sucedió. Por esa razón nosotros, cuando Jesús murió por nosotros, cuando murió, Él nos dio vida a nosotros. Cuando lo aceptamos, obviamente, eso se hizo realidad, ¿sí? Nos dio vida a nosotros y vida en abundancia. Nuestro destino era el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. ¿Sabe por qué? Porque ese es el destino, dice la Escritura en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los mentirosos, ¿sí? Dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ese era nuestro destino. Ese era nuestro destino. Pero si usted lee la Escritura, lo que cambió en Efesios 2, versículo 6. Quiero que abra su Biblia y lo lea. ¿Qué dice ahí? ¿Sí? Y juntamente Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Nos resucitó. Ahora, qué privilegio. En lugar de ir al infierno, al lago de fuego, nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo, pero eso no lo sabe. Eso muchos no lo enseñan. Mejor se comen el tiempo predicando de la prosperidad, de que le va a ir bien a usted, se interesan más en su economía. ¿Sí? Entonces, es lo triste que nosotros no entendamos la realidad. Mire, por lo que Jesús hizo, ahora nosotros estamos sentados a la diestra de Jesús. Él está a la diestra del Padre, nosotros estamos a la diestra de Jesús, si es que vivimos en santidad y en temor. Y entonces dice la Escritura, que dice, ahora en Colosenses 3, dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, nuestro destino ya no es el lago de fuego, si nosotros nos guardamos en santidad. ¿Sí? Dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En 1 de Juan 5:17 dice que aquel que fue engendrado por Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Qué hermosa, maravillosa palabra que nos enseña dónde está nuestro lugar. Ahora por lo que Jesús hizo. Y no es gratis. Escúchelo bien, grábeselo. No es gratis, fue por gracia, sí. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia sirve para derramarse sobre aquellos que son ignorantes de lo que están haciendo. Por eso cuando leemos en Romanos todo el final del capítulo 5, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Sí? ¿Por qué abunda el pecado? Por la ignorancia. Por eso cuando dice en el versículo 1 del capítulo 6, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ni se les ocurra. O sea, en otras palabras está diciendo, seguiremos pecando para que Dios derrame más gracia. Un momento, Dios derramó su gracia sobre tu vida y sobre mi vida cuando no le conocíamos. Cuando Él pasó por alto nuestras ofensas por ignorancia. ¿Sí? Pasó por alto nuestras ofensas, pero ahora ya no puede pasarlo por alto. ¿Sabes por qué? Porque ya sabes que es pecado. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, en ninguna manera. Éramos esclavos del pecado y venimos a Cristo, ya no tenemos que hacer pecado, porque si no, entonces somos esclavos de ese pecado que practicábamos. No somos libres, seguimos, ya vimos ese mensaje. Así que, miren cuántas cosas vamos a ver en este pasaje. Sí, dice allá en Efesios 2:12 en adelante, que vamos a ver las cosas que estaban cómo estábamos nosotros, cómo estábamos y cómo estamos ahora si realmente nosotros somos salvos. ¿Sí? Si realmente somos salvos. Vamos a ver. ¿Qué dice Efesios 2, versículo 12? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! Híjole. Dice, estaban sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel. Mire, usted y yo no somos israelitas, somos gentiles. Éramos dos pueblos diferentes, Israel y los gentiles éramos diferentes, no había, pero Cristo murió. En el mismo pasaje, si usted tiene tiempo, lea todo el capítulo de Efesios si quiere, y se va a dar cuenta que cuando Cristo muere, derribó la pared intermedia que nos separaba, la derribó. La pared que nos separaba entre Israel
y los gentiles la derribó él. Mató con su carne las enemistades que existían y hizo de los dos un solo cuerpo, un solo hombre. Y ahora, los gentiles, por fe, somos hijos de Abraham, somos israelitas espirituales. Eso no lo entienden muchos, no lo entienden. Dice, estábamos sin esperanza. Usted y yo no teníamos esperanza, ya sabe lo que vimos. Estábamos muertos y nuestro destino era el lago de fuego. No tenía esperanza. ¿Usted sí la tenía? Yo no. Yo no tenía esperanza. ¿Sí? Yo vagaba como oveja descarriada, dice Pedro, el apóstol Pedro, como oveja descarriada, desamparada y dispersa, que no, para donde yo quería ir, no tenía dirección mi vida, sin esperanza. Muchos dicen, pues cuando uno se muere se acaba todo, eso significa no tengo esperanza. Y eso no es así, pero así lo pensamos, ¿verdad? Así nos enseñó el mundo. Te mueres, se acaba todo. Eso es una mentira del diablo. ¿Quién dijo que se acaba todo? Por eso una persona no tiene esperanza. ¿Sabe por qué? Porque éramos de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo débil, de lo que no es, de lo insensato, de la inmundicia, en la basura. Ahí estábamos nosotros, sin esperanza. Nadie se apiadaba de nosotros. ¿Quién daba algo por nosotros? ¿Quién? ¿Sí? Nadie. Y eso fue lo que Jesús hizo. Al morir en la cruz, Él nos vino a dar esperanza. La esperanza de la salvación y la promesa de la vida eterna. Qué hermoso es, ¿verdad? Nosotros estábamos lejos de Dios. Ya aprendimos que el pecado nos separa de Dios. Eso nos alejaba de Dios. Estábamos lejos. No podíamos acercarnos. Usted podía orar. Así hay gente que viene a una congregación, viene a una iglesia, y piensa que por el hecho de que se dice cristiano viene y él puede romper los cielos con su oración. Eso no es cierto. La Biblia demanda dar requisitos para cómo orar. ¿Y cuáles son las condiciones para que mi oración sea escuchada por Dios? Hay gente que se está peleando y viene aquí a pedir a Dios. Eso ni el mismo diablo le hace caso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, lejos de Dios. Y Jesucristo, con su sacrificio, Él nos reconcilió con el Padre. Porque Él no solamente dio su vida en la cruz, sino que me fue a buscar. Me anduvo buscando, me encontró y me trajo. Me acercó a Dios, me reconcilió por medio de su sacrificio. Por eso dice 2 Corintios 5:18. Quiero que vaya a ese pasaje. 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Qué hermoso. Jesús vino, nos reconcilia con el Padre, y ya contento dijimos, ya estoy cerca de Dios. Ahora te dice, sí, ya te reconcilié con mi Padre, pero ahora te entrego un ministerio que se llama la reconciliación. Tú vas a reconciliar al hombre con Dios. Pero usted no lo sabe. Muchos no lo saben. Por eso están cómodos en sus casas. A nadie le dicen nada. Porque no tienen el ministerio. No son salvos. Los que no reconcilian a otros con Dios no son salvos. Ellos quieren que los reconcilien. Ellos tienen la manía de agarrar si tienen celular, porque ahorita ya es de moda. Agarran el celular. Pastor, quiero que ore por mí. Ellos quieren que los reconcilien. En lugar de ser reconciliadores, quieren, ¿sí? En lugar de ser ofertantes, son demandantes en este tiempo. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando Jesús, y dice la Escritura en el libro de Apocalipsis 1, 15 y 16, dice que Jesucristo, por su gran amor con que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. Pero no caminamos ni como esclavos. Digo sí, como esclavos, perdón. No caminamos como reyes ni sacerdotes. ¿No leímos eso en 1 de Pedro 2:9? Que somos real sacerdocio. Pero no lo entendemos. Vivimos como esclavos del pecado, de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestra carne, del mundo. ¿Verdad? Jamás somos reyes y sacerdotes porque no hemos entendido. Cristo pagó un precio tan alto. ¿Sabe para qué? Para que vivamos como reyes y sacerdotes, como ministros, como reconciliadores entre el hombre y Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, eso, y dice la Escritura también, que estábamos sin Dios. Sin Dios. El mismo versículo que leímos dice, estábamos sin Dios. Claro, porque éramos esclavos de todo, esclavos de la idolatría. Usted tenía sus propios dioses, que no son dioses, pero los tenía. Tenía sus propios dioses, que era el vicio, lo que haya sido, el dinero, tenía sus propios dioses.
Y hay gente que lo sigue teniendo. Viene a la iglesia y los deja amarrado afuera a su manada y entra y piensa que ya es libre. ¿Sí? Y cuando se va se los vuelve a llevar de nuevo y siguen la misma y dice, es que no se me quita esta situación. ¿Cuándo? Hasta que la sueltes. Dios no quita nada a nadie. Y entonces cuando dice la escritura así, Dios, esto es hermoso. Por lo que Jesús hizo, el Padre ya dio una palabra de predestinación desde antes de la fundación del mundo. Dice la escritura, dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, para alabanza de la gloria de su nombre. Qué hermoso es, nos adoptó como hijos suyos en el momento en que aceptamos a Jesús, pero que estamos dispuestos a vivir en la santidad, en el temor reverente, que sigamos las pisadas de su Hijo Jesucristo. Ahora, y en ese mismo contexto nos damos cuenta que Él puso en nosotros el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Si en usted no hay un espíritu que le hace buscar a Dios, de clamar a Él en todo momento, que su mente esté ocupada pensando en Él, en sus maravillas, en todo, usted no es un hijo de Dios. Porque si recibió el espíritu de adopción, quiere decir lo recibió, está dentro de usted. Y ese dice, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, dice en Efesios también, dice que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida para alabanza de la gloria de su nombre. Y esto es maravilloso, porque nosotros tenemos que entender que fuimos sellados, o somos sellados por el Espíritu Santo, y esto es lo que mucha gente, yo me he encontrado a mucha gente de varias denominaciones, y malinterpretan este versículo. No, si cuando yo acepté a Jesucristo yo fui sellado y tengo al Espíritu Santo, ¡qué ignorancia! No saben las posiciones que el Espíritu Santo debe tener en nuestra vida. El Espíritu Santo debe estar en, con y sobre. En, cuando está el Espíritu, eso que selló, está dentro de nosotros. Con es mi compañía, yo no puedo caminar solo. Sobre, para que Él cambie, transforme mi vida y yo haga lo que Él dice, porque Él está sobre mí. Pero mucha gente no lo entiende. Solamente mencionan al Espíritu Santo como una doctrina. Pero bien, pero la salvación, sigue diciendo el versículo 13, por favor, Efesios 2, 13. Vamos a leer todo, por favor, para que vayamos entendiendo lo que dice la Escritura, lo que Jesús logró con su sacrificio. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ajá, hasta el 19. Ajá. En su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Gloria a su nombre. ¿Cuántas cosas? Dice que nosotros éramos extranjeros y advenedizos, sí. O sea, del reino de Dios. No podíamos, éramos extranjeros. O sea, como aquel decía, no podíamos acercarnos. Pero ahora, dice que nos ha hecho ciudadanos, miembros del reino de Dios, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y dice, además dice que en nosotros, porque éramos los incircuncisos, no podíamos acercarnos al templo, para nada, ¿sí? Pero dice la Escritura que cuando nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu, allá en el Gólgota, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¿sí? Mostrándonos un camino nuevo y vivo para entrar a la presencia de Dios a través de su sangre. Nos dio entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¡Qué maravilloso! Ahora necesitamos nosotros no necesitamos los ritos, hacernos la circuncisión y todo lo demás, ser israelitas del linaje de Abraham, hablando físicamente por la sangre, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero claro, que tiene, mucha gente dice, yo por eso ya puedo entrar hasta el lugar santísimo por medio de sangre, nada más así como así. No, un momento, dice la Escritura en Hebreos, Hebreos 10, cuando explica, dice que tenemos que entrar, primeramente dice, con un corazón limpio.
lavado nuestros cuerpos de mala conciencia, lavado nuestros cuerpos con agua pura, con corazón, dice, en plena certidumbre de fe. 4 cosas demanda para poder entrar al lugar santísimo. No porque ya lo abrió Jesús, cualquiera puede entrar, un momentito. Cualquiera, pero que haya sido lavado con la sangre de Jesucristo. Y eso es lo maravilloso, eso es lo hermoso, lo que muchos no entienden. ¿Usted cree que eso es gratis? Si fuera gratis, ¿para qué pide condiciones el Señor? Además, quiero decirle, nosotros no teníamos derechos a los pactos, a las promesas que le hizo Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel. ¿Sabe por qué? Porque no éramos israelitas. Pero ahora, por lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros no solamente tenemos derechos a los pactos y a las promesas, sino que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermoso y maravilloso es nuestro Dios. Amado Jesús, ¿cuándo nosotros podremos agradecer, pagar lo que Él hizo por nosotros? Todo lo hizo por amor. Le vuelvo a repetir, por gracia, no gratis, no gratis. Bórrelo de su mente, ¿sí? Para un propósito. La salvación es para un propósito, no es para que hagas lo que quieras. Por eso mucha gente, y yo le digo, yo nací en una iglesia así, donde solamente leían Efesios 2, 8 y 9, y el 10 lo descartaban. Miren lo que dice Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, y hasta le puse arriba, porque así me dijeron gratis. O sea que otra vez, porque por gratis sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie, y como leemos obras, ahí decimos, ya ve, no tenemos que hacer obra, ignorantes, porque no están entendiendo lo que el Espíritu de Dios está tratando de decirle a los ignorantes. Dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es porque ustedes hayan hecho algo. No es por obras que ustedes hayan hecho, sino por la misericordia de Dios. Ahora, pero el 10, léalo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero eso no lo tienen en su Biblia, ¿verdad? No aparece en su Biblia. Dice para, la palabra para significa con el propósito de, a fin de. O sea, dice Dios, te he salvado para buenas obras, las cuales ya preparé de antemano para que camines en ellas, en buenas obras. Por eso es que el apóstol Santiago escribe, la fe sin obras está muerta, entiéndanlo. No, pero dice, por fe vas a estar en la misma fila de aquellos que se dicen apóstoles, profetas, evangelistas. Hicieron muchos milagros, hicieron muchas sanidades, sí, pero no entrarán al reino de Dios. Serán excluidos de la presencia de Dios porque siempre hicieron su voluntad y no la del Padre. Qué tristeza, ¿verdad? La salvación se cuida. La salvación se cuida. Cuidado con tu salvación. Fuimos salvos por gracia, pero para buenas obras, ¿sí? En Hebreos 2, versículo 1 al 3, miren lo que dice. Quiero que abra su Biblia y por favor detenidamente lea ahí, subráyela de una manera, de un color fluorescente para que usted pueda tenerlo en mente. Y mire lo que dice. ¿Qué es lo que hace que la gente se pierda? La incredulidad. Y cuando eres incrédulo, desobedeces. Por eso le decía, el problema de la humanidad no es que no crea en Dios. El problema de la humanidad es que no le crea a Dios. El pueblo de israelita creía en Dios, sí, pero no le creían. Lo habían visto hacer maravillas, pero no le creían. Y así la gente de hoy cree en Dios, pero no le cree. Miren lo que dice Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande? Pero eso no está en tu Biblia, ¿verdad? Eso no aparece en tu Biblia. La salvación se descuida en lo que hacemos físicamente, emocionalmente, en lo que hacemos espiritualmente, se descuida. Cuidado. Cuida tu salvación. Cuida tu salvación, porque tu salvación costó la vida de mi Señor Jesucristo.
Por eso dice Primera de Pedro 1, 18 al 20, quiero que vayas, para que veas el precio y te des cuenta que no fuimos comprados con oro, plata. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, Amén. ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Para salvación de nuestras almas. Qué hermoso es. No fuimos comprados con oro, plata, piedras preciosas, porque se las pudiéramos adquirir en el mundo y regresárselas. Aquí está, Señor, lo que le costó mi salvación. No. Nos compró con su propia sangre. ¿Y cuándo la podemos? ¿Quién de nosotros tiene sangre inmaculada, una sangre santa, pura, sin mancha? ¿Quién? Nadie. No le podemos pagar a Dios jamás. Por eso nuestra salvación no fue gratis, amado hermano, amado amigo que me estás escuchando. No fue gratis, le costó la vida al Hijo del Dios Altísimo, al Cordero de Dios, fue inmolado por nosotros. No se puede pagar. Y por esa razón yo te vengo a decir en el amor de Jesucristo, por órdenes del Espíritu Santo, cuida tu salvación. Cuida tu salvación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 2, yo quiero que abra su Biblia ahí, con este versículo concluyo. Quiero decirle que él nos advirtió y le advirtió a la iglesia de Corinto, le escribió inspirado por el Espíritu Santo. Miren lo que les dijo. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Wow. ¿A quién le estaba hablando el apóstol Pablo? A creyentes. Y les dijo, si ustedes retienen la doctrina que yo les he enseñado a través de que es de la salvación, son salvos. Si no, ¿saben qué? Creyeron, sí, creen, pero en vano. No les va a servir de nada. ¿Se da cuenta? Cuida tu salvación, hermano. Cuida tu salvación, mi hermana. Cuida tu salvación, amigo. Por favor, acércate a Jesús. Él ya hizo lo que tú y yo jamás podríamos hacerlo, lo que la religión jamás hará, lo que jamás un hombre hará por ti. Lo hizo Jesucristo en la cruz hace más de 2000 años. ¿Sabes? Por amor. No fue gratis. No lo malinterpretes. No te dejes llevar por lo que dice la gente. La salvación no fue gratis. Fue por amor. Fue un alto precio que jamás se puede pagar. No se puede decir que es gratis. Fue por gracia, sí. Por amor. Pero ahora, ¿sabes qué? Mantente en esa gracia. Porque lo que te puede, cuando se aparta el favor de Dios de sobre ti, estás perdido. Tú y yo estamos perdidos. Y necesitamos ser guiados. Cuidamos de la salvación. Le vuelvo a decir, Dios estuvo disgustado con su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque fueron incrédulos y desobedecieron. Y los destruyó en el desierto. Así mucha gente será destruida porque no le creen a Él. Está en su palabra y omiten su palabra. Sacan lo que les gusta nada más. Lo que les conviene porque no quieren pagar un precio. La santidad hay que pagar un precio. El temor reverente te demanda un precio. ¿Sí? La obediencia te demanda un precio. Y eso no quiere la gente. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Si no, de lo contrario, tú y los que te siguen se perderán. Tú y tu familia te perderás. Si no eres guiado por el Espíritu Santo. Porque el único que conoce el camino de la santidad es el Espíritu Santo. El que puede guiarte por las sendas de justicia por amor a su nombre es el Espíritu Santo. El que conoce el lugar de los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento del Padre y del Hijo se llama Espíritu Santo. El que transforma vida se llama Espíritu Santo. Y si tú no lo tienes, si tú no lo conoces, necesitas conocerlo para poder experimentar la verdadera realidad de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Yo no sé qué estás pensando en este momento. Yo no sé qué es lo que te haya redargullido el Espíritu Santo en tu corazón. Si a ti te ha redargullido el Espíritu Santo, ahí donde estás tú puedes postrarte. Si tú tenías en tu mente la idea de que la salvación no se perdía, te he hablado con la palabra de Dios y en el amor de Dios y guiado por el Espíritu Santo para que entiendas esta verdad absoluta. No le enseña a la mente del hombre, el corazón del hombre, no, porque es perverso y engañoso. Pero el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, el que nos hace conocer la verdad de Dios y el corazón del Padre. Yo le pido a usted
¿Estás cuidando tu salvación? ¿La estás cuidando o simplemente crees que la salvación no se pierde? Hay muchas personas que saben la doctrina, conocen la verdad que sí se pierde la salvación, pero viven como si no se perdiera. Cuidado, cuidado. Por eso el Espíritu Santo me dijo, dales esta enseñanza, cuidando mi salvación. Que el Señor les bendiga grandemente y traiga a sus vidas esa paz que se experimenta solamente al caminar guiado por el Espíritu Santo. Esa paz que se experimenta al hablar la verdad, porque sabes que un día tú y yo entregaremos cuentas. Y qué hermoso decirle al Señor, gracias Padre por tu verdad absoluta. Por eso Él dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.